Bueno muchachos, bienvenidos a este nuevo video. Pues vamos a trabajar el tema de las baterías o acumuladores. Bienvenidos, mi nombre es Leider Gaitán, profesor de electricidad y electrónica. Entonces sean todos bienvenidos. Hoy nuestro objetivo principal es conocer el funcionamiento de los diferentes acumuladores eléctricos utilizados para la generación fotovoltaica. Los conocemos como pilas o baterías, que son los diferentes acumuladores con los que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, la función de una pila o una batería, que se conoce comúnmente como acumulador, simplemente es que ellos van a coger la energía que llega de alguna parte. Por ejemplo, en nuestro caso, aquí nosotros tenemos la energía eólica, la energía nuclear. La que nos compete a nosotros en este punto es la energía fotovoltaica. Los paneles generan energía por medio de la radiación, cogen esa energía lumínica y la convierten en energía eléctrica, o si mejor dicho, energía de radiación, y se convierte en energía eléctrica, y esa energía es acumulada en la pila o en la batería. Por eso el nombre de acumulador, porque acumula energía eléctrica para luego ser entregada a las diferentes cargas que nosotros tenemos de nuestra casa, que sean del mismo tipo de energía. Entonces, aquí vamos a entrar en detalle con dos tipos de elementos, que es la pila o la batería. La pila es el elemento que yo no puedo volver a cargar. Son las pilas que nosotros comúnmente estamos comprando en los supermercados, en las tiendas. Las diferentes pilas las gastamos y las tenemos que desechar porque no las podemos recargar. Se conocen como pilas. Y las baterías o acumuladores son aquellas que yo, una vez descargadas, yo las puedo recargar. Como por ejemplo, la batería de tu celular. Una vez se descarga, yo la conecto y se descarga. Como los tipos de baterías que vamos a utilizar nosotros en las diferentes conexiones fotovoltaicas. A las pilas también se les llaman pilas secas debido pues a su composición interna. Entonces, de acuerdo a su uso, las pilas o acumuladores se dividen, las baterías o acumuladores se dividen en estacionarios. Estacionarios cuando la batería no se va a mover de ese sitio. Yo la coloco ahí y ahí se quedó, no la estoy moviendo para ningún otro sitio. Mientras que las baterías de arranque son las baterías que tienen más capacidad de corriente y ellas no van a estar quietas. Por ejemplo, la batería de un carro, ellas no van a estar quietas, sino que ellas van a estar en movimiento, pero tiene un componente además, que son mucho más robustas que las baterías estacionarias, porque estas baterías también tienen que tener la capacidad necesaria de dar arranque, por ejemplo, a un motor. Cuando nosotros vamos a trabajar con motores, digamos, de corriente alterna o embobinados, debemos de utilizar baterías de arranque, no baterías estacionarias, porque vamos a tener un problema a la hora de la descarga. Entre los tipos de baterías más utilizados, pues tenemos aquí los tipos de baterías como de plomo y ácido, son los más utilizados, son los muchos más económicos y son las baterías pues que realmente nos ofrecen muchos beneficios, pero esa no la vamos a utilizar nosotros para la proyección fotovoltaica, porque por lo general esta batería no se puede recargar toda porque se va a sufrir algún defecto y hay que hacerle mucho mantenimiento. Nosotros ya sabemos que ahí se ve nosotros en el gráfico, como lo podemos apreciar aquí, la carga y la descarga de la batería, como se pueden apreciar ahí, que es plomo con ácido, después se convierte un poquito en agua cuando está descargada y cuando yo la vuelva a cargar, vuelve otra vez a plomo con ácido, como se los voy a explicar mucho más adelante. En ese orden de ideas, aquí nosotros tenemos una tabla que nos explica más o menos cómo es la carga de la batería. Entonces tenemos en la parte de arriba del electrolito, allá la placa positiva, la placa negativa, y esta es la parte del resultado de esa placa. Entonces, en ese orden de ideas,
Primero, la batería va a estar cargada. Cuando la batería va a estar bien cargada, entonces tenemos nosotros que el electrolítico más que todo se está convirtiendo en agua. Tiene más cantidad de agua que otra sustancia. Y la placa positiva se convierte en esponjosa. Y la placa negativa va a tener toda la parte del dióxido capaz de atraer esos electrones, de retener esos electrones. Cuando ya comienza a descargarse la batería y se ha descargado por completo en la quinta parte, ya ustedes con detenimiento van a ver los procesos, vamos a ver que el electrodo tiene un mínimo de agua. Claro, porque ya está más cargado, ya se efectuó una reacción química. Siempre va a haber un plomo, el plomo va a estar siempre esponjoso, como se está notando allá, y también la placa positiva va a tener dióxido de plomo, que es cuando está cargada. Pero cuando ya está descargada, como en el punto 3, entonces el electrodo tiene un mínimo de agua del electrodo, la placa positiva tiene también un mínimo de sulfuro, ¿cierto? No, el electrón no va a estar esponjoso y hay un aumento de dióxido en la capa negativa. Entonces, en ese momento, yo digo que la batería está descargada. Entonces, nosotros aquí tenemos batería cargada, batería descargada, batería descargada, cargando, cuando está cargando y cuando está cargando. Entonces, batería cargada se descarga y se vuelve a cargar para que ustedes vayan teniendo en cuenta todo el proceso de carga y descarga. Bueno, aquí nosotros tenemos el proceso de una batería cuando está cargada y cuando está cargada. Cuando la batería está cargada, nosotros podemos ver aquí en este punto que hay en esta parte de acá y en esta parte de allá, hay un equilibrio de cargas, ¿sí ven? Están las dos placas llenas, un equilibrio de cargas. Cuando comienza la batería a descargarse, hay un equilibrio de placas. Entonces, aquí a mi izquierda vemos la batería cuando está completamente cargada. Cuando ella está completamente cargada, entonces hay una placa, ¿cierto? Que es la placa negativa, está totalmente descargada y la placa positiva que está allá está totalmente cargada. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferencia de potencial. ¿Qué es una diferencia de potencial? Que un punto está más arriba que el otro. Haga de cuenta que esta es una canal de agua y yo la inclino un poquitico, entonces el agua simplemente va a conducir de la parte más alta a la parte más baja. Más o menos así se presenta con la corriente eléctrica, va a ir de la placa positiva a la placa negativa de acuerdo a la teoría que ustedes estén trabajando. Cuando esa batería comienza a descargarse, simplemente de una placa a la otra placa que vemos aquí, de esta placa que está aquí a la otra placa que está allá, comienzan a moverse los electrones de una placa a la otra hasta que va habiendo como un equilibrio. Cuando hay un equilibrio de estos electrones, ¿qué quiere decir? Pues muy sencillo, como ya están al mismo polo, entonces no va a haber flujo de electrones, no va a haber corriente y ahí es donde nosotros decimos que la pila está totalmente descargada. Entonces aquí nosotros vemos la pila cargada, una placa llena, la otra vacía, y cuando la pila está aquí descargada, las dos placas están niveladas, tienen las mismas cargas, y por eso es que ella no va a conducir corriente. Y si no conduce corriente, quiere decir que no hay movimiento de los electrones. Bueno, entonces aquí tenemos otros tipos de batería. Está la batería de plomo y antimonio. Son las de las más utilizadas, son unas baterías muy económicas. La principal dificultad que yo le veo a estas baterías es que no se pueden descargar totalmente porque vamos a cortar su vida útil. Estas baterías manejamos unas descargas del 80%. La mayoría de la gente las maneja descargas al 30%, pero no es aconsejable porque esta batería es muy delicada. Ahora hablemos de la batería de plomo-calcio. La batería de plomo-calcio es muy utilizada para pequeñas instalaciones eléctricas, no se utiliza para grandes instalaciones eléctricas. Ella
ella tiene una descarga, pues yo la puedo descargar hasta el 40%, la puedo descargar más, pero no me aconsejable porque cuando una batería yo la descargo más de lo que dice las características, no me va a funcionar lo mismo. Ejemplo, una batería de 12 voltios, ella se va a descargar hasta el 60%, hasta el 60% el voltaje no me rebaja de los 12 voltios, pero cuando ya se descarga más del 60%, puede haber variación del voltaje, 9 voltios, 8 voltios, 10 voltios, 11 voltios, y eso va a hacer que mi dispositivo eléctrico no funcione bien, o en el peor de los casos se pueda quemar. Bueno, aquí tenemos las baterías de ciclo profundo o gelatinosa. Las baterías de ciclo profundo o gelatinosa son baterías que son libres de mantenimiento. Yo las puedo colocar en cualquier posición, a un lado, al otro, boca arriba, boca abajo, mejor dicho. Estas baterías no requieren de mantenimiento y yo las puedo encontrar de 6 y 12 voltios. Trabajan a temperatura entre 25 y 3 grados de temperatura y ya después de que pasa la temperatura límite, su voltaje va a afectar por cada determinados grados. Es una batería muy utilizada actualmente. Bueno, este tipo de baterías de níquel cadmio son baterías de combate. Ellas cuando se le acabe el agua pueden seguir funcionando o esperar hasta que se les eche agua. O sea que son baterías que necesitan mantenimiento. Ellas aguantan gran descarga, digamos que ellas aguantan más o ofrecen más oposición al deterioro del medio ambiente, son más durables y por lo tanto son unas baterías muy costosas. Estas baterías también se utilizan para pequeñas instalaciones, no para instalaciones de gran potencia. Esta batería que tenemos acá es la de níquel hidruro metálico. Estas baterías no las vamos nosotros a utilizar en sistemas fotovoltaicos porque son baterías que se descargan muy rápidamente. En el momento que nosotros necesitamos arrancar un motor, que necesitamos en algún momento gran eficiencia energética, que necesitamos que la batería nos dé más corriente, ella se nos va a descargar rápidamente. Por eso son utilizadas en pequeños, más que todo en los equipos electrónicos, como las baterías que tienen los celulares, como las baterías que tienen las cámaras, entre otros. Y aquí llegamos a las baterías que nosotros vamos a trabajar, las baterías herméticas. Las baterías herméticas son libres de mantenimiento, no tienen peligro de pérdidas de electrolíticos, o sea, como son herméticas, son selladas, no se va a salir ningún líquido por ningún lado y tampoco va a contaminar. También se pueden colocar de diferentes maneras, inclusive boca abajo, y no van a sufrir ningún deterioro ni va a variar su funcionamiento. Estas baterías también aguantan rangos de temperatura. Yo puedo colocar en sitios de mucha temperatura o en sitios de muy poca temperatura y ofrece mejor capacidad a la hora de yo pedirle corriente si voy a arrancar, como les decía antes, un motor o un sistema que me requiera de gran potencia. Son las más utilizadas en estos momentos en sistemas fotovoltaicos. Hoy en día estamos utilizando mucho lo que son las baterías monobloc. Las baterías monobloc simplemente está todo en un solo bloque y son muy utilizadas en sistemas fotovoltaicos por el precio, el costo. Lo que es el costo es muy bajito en comparación a las baterías que se utilizan como de gel y de otros elementos. Este tipo de batería vienen para corrientes de 200, 250 amperios, que es lo más habitual que estamos nosotros instalando en estos momentos. Espero que les haya gustado la explicación. Cualquier duda, por favor, en los comentarios ahí del video pueden colocar su pregunta que yo se la respondo. Mi nombre es Leslie Gaitán, instructor de electricidad y electrónica. Hasta el próximo video. En el próximo video les voy a enseñar cómo calcular baterías en serie y baterías en paralelo o mixtas de acuerdo a la instalación que necesitemos. Que tengan muy buen día.